Dicen que a la Llorona le temen los vivos, pero hay lugares donde ni los muertos descansan, y cuando su lamento resuena entre las paredes de una iglesia en ruinas, no es para llorar, es para reclamar, porque en esos templos olvidados el eco no responde, grita. El calor sofocante de Xochiatípan se desvanecía al caer la tarde, pero el aire seguía espeso, como si ocultara algo. Javier, un joven fotógrafo obsesionado con lugares abandonados, había oído hablar de una iglesia colonial olvidada en medio de la selva, rodeada de leyendas que nadie en el pueblo quería repetir. Tomó su cámara y caminó por horas hasta encontrarla. Estaba ahí, envuelta en raíces, con las paredes cubiertas de musgo y grietas abiertas como heridas. Al acercarse, notó que el silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni el zumbido de los insectos. Solo el crujido de sus propios pasos sobre hojas secas. La puerta, podrida y abierta, parecía invitarlo. Al cruzarla, un olor a tierra húmeda y algo más denso, como sangre antigua, lo envolvió. El interior era oscuro, apenas iluminado por la luz que se colaba entre los vitrales rotos. El altar, cubierto de sombras, lo observaba. Sentía que cada paso dentro de ese templo lo alejaba del mundo exterior y lo acercaba a algo que nunca debió despertar. La luz del atardecer apenas alcanzaba para revelar los detalles del interior. Las bancas estaban cubiertas de telarañas gruesas como venas secas y sobre el altar principal una figura de Cristo sin cabeza colgaba torcida, como si se negara a mirar lo que ahí ocurrió. Javier apuntó su cámara, pero algo le hizo bajar el lente. Las paredes estaban salpicadas por manchas negras, secas, que parecían haber escurrido desde el techo hasta el piso. No eran moho, no era humedad, eran restos. Al tocar una con la punta de los dedos, sintió un ardor leve, como si la sustancia aún conservara vida. Más allá, en el rincón donde debería estar la pila bautismal, encontró lo que parecía ser una túnica sacerdotal enrollada, manchada, desgarrada y con algo dentro. Al abrirla, cayó al suelo un cuaderno encuadernado en cuero, con marcas de garras en la portada. No decía un nombre, solo una fecha, 17 de marzo de 1842, y una palabra escrita con furia en la primera página: maldición. El cuaderno temblaba entre sus manos. Las páginas estaban húmedas, aunque no llovía. Comenzó a leer con la garganta seca y la respiración entrecortada. Era el diario de un sacerdote escrito con letra temblorosa. Narraba cómo, después de una misa nocturna, una mujer entró sola al templo, empapada y en silencio. Se arrodilló ante el altar, comenzó a llorar sangre y el aire se volvió espeso, irrespirable. El sacerdote intentó acercarse, pero sus piernas fallaron. La mujer lo miró con ojos vacíos y le dijo una sola frase: «Esto no es un lugar de perdón». Esa misma noche, las estatuas perdieron la cabeza una por una, sin que nadie las tocara. El altar comenzó a supurar líquido negro y los feligreses que estuvieron allí jamás regresaron. El sacerdote escribió que había sellado la iglesia por miedo, pero que los lamentos seguían, siempre a la misma hora, siempre el mismo llanto, aquel que no cesa, aquel que viene del agua. Javier sintió que el aire dentro de la iglesia se hacía más pesado con cada página que leía. Se detuvo al sentir que alguien lo observaba. Miró a su alrededor. Nada. Tomó su cámara y empezó a capturar imágenes rápidamente, temblando, más por instinto que por arte. Al revisar las fotos, su corazón se detuvo un segundo. En todas, incluso en las que acababa de tomar, había una figura blanca al fondo del pasillo central, justo frente al altar. Siempre en el mismo lugar, siempre de pie. Pero él no había visto a nadie. Volvió a mirar hacia el altar, vacío. Levantó la cámara una vez más y, al enfocar, la figura estaba ahí otra vez, más cerca,
Bajó la cámara, con el sudor frío cayendo por su espalda. No había nada. Volvió a mirar por el visor. La figura estaba justo detrás de él. Cayó al suelo jadeando con las manos sobre el pecho. Afuera, el sol se había ido. Dentro, el llanto comenzaba. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo. Javier decidió no volver al pueblo. Se refugió en su pequeña tienda de campaña, montada a unos metros de la iglesia, aunque algo dentro de él le gritaba que huyera. El silencio era antinatural. Ni grillos, ni ramas, ni viento. Solo su respiración, acelerada, y el zumbido de su linterna. Cerca de las 3 de la madrugada, el sonido lo despertó. Campanas. Lentas, profundas, como si el hierro oxidado del campanario aún recordara cómo llorar. Abrió la cremallera de la tienda y miró hacia la iglesia. La puerta, que había dejado encadenada, estaba abierta de par en par. La oscuridad dentro era tan densa que parecía absorber la luz de las estrellas. Tomó su linterna con manos temblorosas y dio un paso hacia el templo. A cada paso, las campanas sonaban más fuerte, pero nadie más estaba ahí, solo él, y algo que lo esperaba dentro. La linterna parpadeaba. Javier empujó la puerta, que crujió como si gritara de dolor. El interior de la iglesia estaba más frío que afuera y olía distinto. Ya no era solo humedad y polvo, era algo más como carne mojada. En el pasillo central, la misma figura blanca de las fotos se arrodillaba frente al altar, moviéndose lentamente, como si rezara. No emitía sonido alguno, pero el aire vibraba. Javier intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura se incorporó, temblorosa, con un velo largo cubriéndole el rostro. Sus brazos eran delgados, casi esqueléticos, y colgaban como si no tuvieran fuerza. Cada paso que daba, el piso crujía como hueso quebrado. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo, y entonces murmuró su nombre. No con voz humana, sino con una mezcla de viento, agua y algo que nunca había pertenecido a este mundo. La linterna se apagó, y el llanto comenzó otra vez, ahora, directamente en su oído. La oscuridad total lo envolvió. Javier sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Cada sonido dentro de la iglesia parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Pasos arrastrándose, susurros incomprensibles, campanas lejanas y un llanto húmedo que vibraba dentro de su cabeza. Sin luz, se guió por instinto, tanteando entre bancas podridas y cruces rotas. Al girar hacia donde recordaba estar la salida, la vio. No la figura arrodillada, otra, más alta, inmóvil, parada frente a la puerta. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas mojadas. El rostro estaba cubierto por un velo manchado, pero su silueta era femenina, y el sonido que salía de su pecho no era llanto, era odio. La figura dio un paso hacia él, arrastrando los pies con un sonido viscoso. Javier corrió sin pensar, golpeándose contra paredes invisibles, como si la iglesia cambiara de forma para retenerlo. Gritó, pero su voz no salió, como si la iglesia misma le hubiera arrancado el aliento. Tropezó y cayó de bruces, golpeando el rostro contra el suelo de piedra. El sabor a sangre le llenó la boca. Al alzar la cabeza, se dio cuenta de que estaba frente al altar, justo donde la figura había estado rezando minutos antes. Pero ahora estaba solo. O eso pensó. Frente a él, la base del altar comenzaba a gotear. Un líquido espeso y oscuro descendía en hilos lentos, goteando con un sonido nauseabundo sobre el mármol quebrado. Javier intentó levantarse, pero algo le sujetó el tobillo. No fue un tirón fuerte, ni una fuerza física. Fue una presión, como una mano helada hecha de agua y sombra. Miró hacia abajo y vio unos dedos largos, casi traslúcidos, salir de la grieta del suelo. Lo soltaron, solo para que escuchara.
porque detrás de él una voz comenzó a hablar en un idioma que no comprendía, pero que le hizo llorar sin saber por qué. Una voz antigua, como de mujer, pero hueca, vacía, rota por dentro, y cada palabra que decía lo envejecía por dentro. Logró arrastrarse hasta la entrada, guiado apenas por la línea tenue de luz que venía de afuera. Al cruzar el umbral, el aire cambió, como si hubiera salido de un pozo profundo. Cayó de rodillas en la tierra, respirando con desesperación, sintiendo que su alma aún no lo había alcanzado. Detrás de él, la puerta se cerró sola con un golpe seco, haciendo vibrar la tierra. No miró atrás, no se atrevió. Caminó como pudo hasta su tienda, sin hablar, sin llorar, sin pensar. Pero esa noche no durmió, y las siguientes tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con el altar. No como lo vio, sino como si él estuviera atado a él, como si su cuerpo ya formara parte de ese lugar. Y en cada sueño, la Llorona estaba más cerca. Ya no lloraba, solo lo miraba, y sonreía con una boca que no terminaba nunca. Una boca que parecía abrirse hasta envolverlo por completo. Javier nunca volvió a entrar a una iglesia, pero meses después, en otro pueblo, una maestra escuchó campanas en una capilla en ruinas, donde ya no había campanas. Y una voz infantil le susurró: «Ella no se ha ido, solo está esperando el próximo rezo». En un rincón olvidado de Chiapas, donde las montañas se comen la luz y los caminos de tierra parecen no llevar a ninguna parte, una joven maestra llamada Camila llegó para cubrir una vacante temporal. El pueblo era pequeño, apenas unas casas de adobe y una escuela desvencijada. Nadie hablaba mucho, nadie sonreía. Los niños la miraban con ojos grandes, pero vacíos. El primer día, una de las alumnas le dijo en voz baja: «No se acerque a la iglesia vieja. Los niños ahí no duermen». Él pensó que era una broma, una historia para asustar forasteros, pero esa noche, mientras preparaba sus cosas en la casa asignada, escuchó risas débiles que venían de lo alto de la colina. Subió la cortina. A lo lejos, en medio de la neblina, vio la silueta de una iglesia destruida, cubierta por raíces y sombras. Y frente a ella, figuras pequeñas se movían en fila. No corrían, no jugaban, solo caminaban en silencio, una detrás de otra, hacia una puerta que nadie había abierto. Al día siguiente, Camila preguntó por la iglesia. Los adultos desviaron la mirada. Uno de ellos, el más anciano, simplemente dijo: «Ese lugar ya no es de Dios». La curiosidad la devoraba. Subió sola por el sendero hasta llegar a las ruinas. El campanario estaba partido, cubierto de ramas, y las paredes, erosionadas por el tiempo, parecían respirar. Al empujar lo que quedaba de la puerta, un olor seco, agrio y dulce al mismo tiempo le llenó la nariz. Dentro, el silencio era tan denso que dolía. Caminó con cuidado entre los escombros y vio algo que le heló el alma. Frente al altar derrumbado, había una docena de juguetes antiguos, alineados con precisión. Carritos oxidados, muñecas sin ojos, caballitos de madera podridos. Parecían ofrendas o restos, y sobre ellos, colgando de un clavo torcido en la pared, había una foto en blanco y negro. Niños en fila, todos con vendas en los ojos. La fecha al pie decía 1951. Y al fondo, entre ellos, una figura de mujer desenfocada. Un escalofrío le recorrió la columna. Se dio la vuelta para salir, pero algo la detuvo. No fue un sonido, fue una sensación, como si algo la viera desde muy cerca. De repente, las paredes comenzaron a crujir, no como madera vieja, sino como respiración contenida. Camila retrocedió y tropezó con una caja metálica que sobresalía del suelo. Dentro había una pequeña zapatilla blanca cubierta de barro fresco, pero el piso estaba seco.
comenzó a temblar. Al levantarse, escuchó un susurro tan bajo que parecía formarse dentro de su cabeza. «No nos fuimos». La voz era infantil, pero hueca, como si hablara desde dentro de un pozo. Camila salió corriendo, y mientras bajaba la colina, sintió que algo invisible la acompañaba a su lado, paso a paso, pero sin dejar sombra. Al llegar a su casa, cerró todo. No durmió, y esa noche, en el techo de lámina oxidada, escuchó pequeñas pisadas, una tras otra, en círculos. Al amanecer, con los ojos hundidos por el insomnio, Camila decidió hablar con sus alumnos. Con voz temblorosa, una niña le dijo: «Los niños que jugaban ahí no eran de aquí. Nadie los vio llegar, pero una señora los llevaba de la mano, con un velo blanco». Esa frase se le incrustó en el pecho. Esa noche, al quedarse dormida por unos minutos, tuvo un sueño. Estaba dentro de la iglesia, pero no en ruinas. Estaba intacta, iluminada por velas. En los bancos, docenas de niños sentados en silencio, todos con vendas en los ojos. Cantaban en un idioma que ella no conocía. En el altar, una mujer de espaldas dirigía el canto, con un vestido blanco sucio y el cabello largo pegado al rostro. De pronto, todos los niños giraron al mismo tiempo hacia ella. Y en ese instante, la mujer se dio vuelta. No tenía rostro, solo un vacío húmedo que absorbía toda la luz. Camila despertó gritando, con la garganta seca y el sabor a tierra mojada en la lengua. Camila intentó continuar con sus aulas, mas os olhares dos alunos pareciam cada vez mais vazios, como se algo estivesse drenando a inocência deles em silêncio. Uma manhã, ao abrir sua bolsa, encontrou dentro um caramelo derretido e um papel dobrado. Era uma página arrancada de um misal antigo, com uma frase escrita à mão: «Ela nos deixa ir». Suas mãos começaram a tremer. Perguntou quem tinha colocado aquilo ali, mas ninguém respondeu. À tarde, decidiu subir novamente a colina, levando flores, como um gesto de paz. O caminho parecia mais longo, como se o tempo se estirasse. Ao chegar, encontrou o altar revuelto, como se alguém ou algo tivesse dormido ali. As velas estavam derretidas até formar símbolos no chão, e no centro um novo brinquedo, um osito de peluche, ainda tíbio, como se tivesse sido deixado minutos antes. O céu escureceu repentinamente. O ar cheirava a água estancada, e o campanário começou a ranger, sem viento. Una campanada seca retumbó en el aire. Camila levantó la vista, y por un instante, solo un instante, vio una silueta colgando del campanario, no colgada como un cuerpo, sino flotando como suspendida en medio del aire espeso. Era una mujer, vestía de blanco. Su cabello largo se movía como si estuviera bajo el agua, aunque no había brisa alguna. En sus brazos sostenía algo. Camila entrecerró los ojos. Era un niño, o lo que parecía uno. Su rostro estaba cubierto por vendas negras y su cuerpo se aferraba a ella como si aún viviera, pero no se movía. La mujer giró la cabeza hacia Camila sin mover el resto del cuerpo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y húmedos que escurrían un llanto espeso. En ese momento, el suelo vibró bajo sus pies. Un susurro invisible envolvió su oído como un aliento podrido. «Ahora eres tú la que cuida. ¿Vas a huir también?» Camila cayó de rodillas con las manos sangrando por la presión de sus uñas. Corrió sin mirar atrás. El camino parecía torcerse, alargarse, cerrarse a su paso. Al llegar a su casa se encerró y rompió en llanto. Esa noche sus sueños volvieron. Pero esta vez ella no era la visitante. Estaba dentro de la iglesia, dirigiendo el canto. Los niños la seguían con sus voces rotas, repitiendo palabras que jamás había aprendido. En el altar, la figura de la mujer la observaba, pero no como antes,
Ahora la imitaba. Cada gesto, cada suspiro, cada movimiento de sus manos. Era como un espejo envenenado. Al despertar, Camila encontró su ropa mojada. El piso de su habitación tenía marcas de pies pequeños, descalços, hechos con lodo oscuro. E no chão, cuidadosamente colocada, havia uma muñeca de trapo com os olhos cozidos e sua própria pulseira no pulso dela. Nesse instante, ela entendeu. A mulher de branco não queria afastá-la, queria que ela ficasse para sempre. Camila intentó huir del pueblo al día siguiente, pero su cuerpo no respondía. Las maletas caían de sus manos. Su vista se nublaba cada vez que se acercaba a la salida, como si algo invisible la retuviera. Decidió quedarse un día más, convencida de que solo era agotamiento. Pero al anochecer, las paredes comenzaron a sudar, literalmente. Gotas espesas y oscuras descendían lentamente, formando símbolos que no comprendía. En el techo, escuchó pasos pequeños, seguidos por el chirrido de una cuerda tensándose. Subió a duras penas al altillo. Estaba vacío, excepto por una silla mecedora que oscilaba sola. Y detrás de ella, en la pared, una palabra escrita en barro: maestra. Sintió náuseas. Cayó de rodillas, temblando. En ese instante, las campanas sonaron de nuevo. Pero no venían de la iglesia, venían de su habitación. Y ahí, sobre la cama, estaba la muñeca, con la boca descosida, como si quisiera hablar, pero ya no pudiera. A la mañana siguiente, Camila fue encontrada por una vecina, parada descalza frente a la puerta de la iglesia en ruinas. No hablaba. Solo sostenía en las manos una hoja arrancada de un cuaderno escolar, en la que había dibujado a una mujer con velo blanco rodeada de niños sin rostro. La llevaron al centro de salud, pero no respondió a ningún estímulo. No gritaba, no lloraba, solo susurraba una y otra vez: ella no los deja ir, nunca los dejó. Esa misma semana, el campanario de la iglesia colapsó por completo durante una tormenta. Pero algunos dicen que en las madrugadas aún se escuchan risas apagadas entre los escombros y que la figura de una mujer camina entre las tumbas con un velo empapado arrastrando por el lodo. Hay quienes aseguran haber visto a Camila allí, dejando dulces y flores junto a las lápidas pequeñas, pero cuando intentan acercarse, ella desaparece entre la niebla, como si jamás hubiera estado viva. Desde entonces, nadie volvió a enseñar en ese pueblo. Pero a cientos de kilómetros, un anciano sacristán regresó a limpiar la iglesia de su infancia, sin saber que en el campanario algo lo esperaba. Porque hay templos donde el amanecer ya no vuelve. Don Ezequiel regresó a su pueblo después de 40 años, arrastrando una maleta vieja y un corazón lleno de silencios. La mayoría de los rostros que recordaba ya no estaban. Solo quedaban casas vacías, árboles torcidos por el viento, y al fondo, en lo alto de la colina, la iglesia donde fue sacristán en su juventud. Nadie subía allí desde el incendio parcial que ocurrió en los años 70. Decían que el templo había quedado maldito, que el fuego no lo destruyó del todo porque algo dentro no quiso ser liberado. Pero Ezequiel no creía en leyendas. Quería limpiar el lugar, restaurar lo que pudiera y dejarlo digno antes de morir. Subió con esfuerzo, respirando la neblina espesa del amanecer. Al llegar, notó que la puerta, aunque deformada por el humo, seguía firme. La empujó. Adentro, el olor a cera vieja y carne húmeda lo recibió como un abrazo muerto. El altar estaba cubierto de polvo, y al centro, clavada al revés, una cruz ennegrecida que parecía aún sangrar. Don Ezequiel limpió con trapo húmedo la base del altar, pero cada vez que pasaba la mano, la mancha reaparecía. Era como si la madera respirara, como si escupiera su propia oscuridad. Avanzó hacia los vitrales rotos y notó algo perturbador. En cada fragmento aún unido al marco, se reflejaba una escena diferente.
no eran santos, no eran vírgenes. Eran mujeres con velo blanco, llorando, paradas en distintos puntos de la iglesia. Una en el confesionario, otra detrás del púlpito, una más en el campanario. Las imágenes se desvanecían cuando Ezequiel las miraba directamente, pero al cerrar los ojos podía sentirlas moverse. El aire era espeso, tibio, con ese olor agrio que solo existe donde hubo muerte reciente. En el rincón donde solía guardar los cálices, encontró restos de velas negras, fundidas hasta formar figuras con garras. Y entre ellas, un libro, un misal abierto por la mitad, con las páginas cubiertas de palabras tachadas, excepto una: regrésame. La palabra parecía latir sobre la página, como si no fuera tinta, sino carne. Ezequiel cerró el libro de golpe, pero algo cayó de entre las hojas. Una hebra de cabello largo, negro, mojado, se quedó congelado. El silencio en la iglesia era tan absoluto que podía oír su propio pulso. Caminó hacia el campanario, decidido a barrer los escombros, pero al alzar la vista sintió que alguien lo miraba desde arriba. Subió los peldaños lentamente. La madera crujía como si lamentara su peso. Al llegar, el espacio estaba vacío. Excepto por una soga colgando del techo, no estaba atada a nada, flotaba suspendida, temblando suavemente, como si acabara de ser soltada. Cuando se giró para bajar, la vio, una figura de mujer, flotando fuera de la ventana del campanario, suspendida en el aire. No caminaba, no tenía pies. Su rostro estaba cubierto por un velo rojo, y debajo algo se movía como si respirara o murmurara. El anciano retrocedió, tropezando con el borde del campanario. La figura no entró, solo se mantuvo allí, fuera de la ventana, flotando a escasos centímetros de la cruz torcida. El velo se agitaba como si fuera empujado por un aliento invisible. De pronto, el sonido del órgano, quebrado desde hacía décadas, comenzó a sonar desde el fondo del templo. Notas largas, lentas, como lamentos convertidos en melodía. Ezequiel bajó corriendo, jadeando, y al llegar al pasillo central, las velas negras estaban encendidas. No ardían con fuego, ardían con sombra. A cada lado del pasillo, bancos vacíos, pero podía escuchar el susurro de oraciones, no en español, no en latín. Era un idioma que dolía en los oídos, que parecía arrastrar barro, agua y hueso. Al mirar hacia el altar, una figura se sentaba en su antiguo lugar de oración. Pero no era él, era otra versión de sí mismo, más joven, más pálido y con los ojos llenos de agua negra. Don Ezequiel no podía moverse. El otro él, sentado frente al altar, respiraba lento, con las manos entrelazadas como si rezara, pero sus labios no se movían. El murmullo de oración venía de todas partes menos de su boca. Entonces, lentamente, el reflejo giró la cabeza hacia él y sonrió. No era una sonrisa humana. Era una curva tensa, extendida más allá de la mandíbula, como si la carne no supiera hasta dónde debía detenerse. Ezequiel gritó, pero el sonido se perdió en una vibración sorda. Las velas negras comenzaron a parpadear como si algo soplara desde dentro. Corrió hacia la puerta principal, pero no estaba. El marco seguía allí, pero lo que antes era salida ahora era solo pared. La iglesia lo había encerrado, o lo había tragado. Desde las paredes comenzó a emanar un sonido húmedo, como succión de agua podrida. Y desde el confesionario, la misma voz del campanario dijo su nombre, lento, como quien llama a un hijo que se fue hace demasiado tiempo. El anciano giró hacia el confesionario y la cortina roja se movía, aunque no había viento. Con cada paso que daba hacia ella, el suelo cambiaba bajo sus pies, crujía, gemía, se abría y cerraba como una boca masticando en silencio. Abrió la cortina con un movimiento torpe, esperando encontrar oscuridad. Pero lo que había dentro era luz, una luz tenue,
verdosa como la del fondo de un lago, y en medio de esa claridad, su reflejo otra vez, solo que esta vez lloraba, no lágrimas normales, lloraba agua oscura, espesa, como si su alma se deshiciera lentamente. Detrás del reflejo, una figura alta, cubierta por un velo blanco empapado, respiraba con violencia, como si fuera a gritar, pero no lo hacía. Ezequiel retrocedió, pero la figura salió tras él sin mover los pies, deslizándose como niebla sólida. Lo persiguió por el pasillo, y a cada paso que daba, los vitrales estallaban, mostrando en cada fragmento el mismo rostro, el de su madre, pero muerto. Tropezó y cayó junto al púlpito, donde antes se leían las escrituras. Desde ahí, el templo parecía un pozo, oscuro, profundo, sin techo, solo vacío. A lo lejos, en el fondo de esa nueva oscuridad, escuchó risas, pero eran risas rotas, como si alguien intentara imitar la risa humana sin haberla oído jamás. Una mano tocó su espalda, era delgada, mojada, con dedos largos que parecían no terminar nunca. Cuando se giró, no había nadie, pero sobre el suelo, mojado como un río recién crecido, aparecieron huellas que no llevaban a ningún lugar, solo estaban ahí, temblando. Don Ezequiel intentó rezar, pero cada palabra era devuelta en un susurro más antiguo, como si alguien lo corrigiera desde dentro de su cuerpo. El órgano sonó una última vez, una nota prolongada, aguda, que rompió algo en su oído, y entonces el suelo cedió. Cayó. No gritó, porque al caer entendió que no era la primera vez que lo hacía. Despertó en un sótano que no recordaba haber existido. Las paredes estaban cubiertas de velos blancos colgados, todos mojados, todos goteando hacia una pila central hecha de piedra negra. En cada velo, un nombre bordado, todos diferentes, todos femeninos. Caminó entre ellos temblando hasta encontrar uno sin nombre, pero con su rostro, no como era ahora, como cuando tenía 20 años. El velo lo tocó y se pegó a su piel como carne viva. Cayó de rodillas. Sintió que sus pulmones se llenaban de agua, aunque no había rastro de humedad en el aire. El lugar olía a óxido, incienso podrido y leche agria. Frente a él, una figura se formó del vapor que surgía del suelo. La Llorona. Ya no lloraba, solo respiraba. Su rostro era una masa informe de dolor antiguo. Levantó la mano y al tocarle la frente, don Ezequiel sintió como todo su pasado se partía en dos. Él no había regresado para limpiar la iglesia. Había sido llamado y ahora no tenía permiso para irse. Días después, unos niños del pueblo que jugaban entre los árboles cercanos aseguraron haber visto luz dentro de la iglesia abandonada. Dijeron que alguien cantaba desde el interior, pero no con voz humana. Era como si las paredes respiraran un lamento largo, sin fin. Un valiente subió una tarde con su padre. La iglesia seguía cerrada, pero en el campanario la silueta de un hombre se balanceaba suavemente en una mecedora que no estaba antes. Cuando se acercaron, no había nadie. Solo encontraron un crucifijo pequeño tallado a mano, empapado, y sobre el altar, un velo blanco extendido con un nombre recién bordado: Ezequiel. Nadie entendió quién lo dejó ahí. Nadie se atrevió a tocarlo. Desde entonces, el viento en esa colina no suena igual. Algunos dicen que si uno escucha con atención, entre las hojas hay una voz que reza, pero no pide salvación. Agradece haber sido elegido. Dicen que hay iglesias donde Dios ya no entra, porque lo que habita dentro no permite luz ni perdón, donde las campanas ya no llaman a misa, sino al silencio. Y si alguna vez escuchas oraciones bajo tierra, no respondas. Podrías estar contestando a la Llorona. A veces, el verdadero terror no está en lo que se ve, sino en lo que habita el silencio de los lugares olvidados.
Si estas historias despertaron algo en tu interior, una duda, un escalofrío, una promesa rota, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas sombras que aún tienen voz y quieren ser escuchadas.